Baphomet es una figura enigmática con cabeza de cabra que se encuentra en varios casos en la historia del ocultismo. Y desde los caballeros templarios de la Edad Media, los masones del siglo XIX hasta las corrientes modernas del ocultismo, Baphomet nunca deja de crear controversia. Pero ¿de dónde se origina Baphomet? Y lo más importante, ¿cuál es el verdadero significado de esta figura simbólica? Este episodio analiza los orígenes de Baphomet, su significado esotérico y su aparición en la cultura popular. Hola, bonito día. Espero tu semana vaya fluyendo y estés más cerca a cumplir tus objetivos. Te doy la bienvenida a tu podcast Sabiduría Oculta, tu fuente de conocimiento místico, esotérico y espiritual. Mi nombre es Moisés Guzmán y como siempre un placer estar aquí un episodio más. Sabes, lamento no haber podido grabar la semana pasada. Estuvimos grabando un video musical de una banda de rock local. Ya que lo publiquen en su página te dejaré saber por si quieres ver cómo quedó. Y le he agarrado un enorme gusto a esto de la fotografía y video. Realmente no se siente como si fuera trabajo. Pero bueno, el día de hoy traigo un tema que personalmente me apasiona. Aunque lo he estado posponiendo por mucho tiempo, ya que la mayoría de las personas no lo entienden de la manera que se debe interpretar. Y mucha culpa de eso la tiene la religión. Pintaron a Baphomet como si fuese el mismo demonio. Muy triste realmente porque hay mucho que aprender de este diagrama. Creo que si Saga no me hubiese pedido hablar de Bapho, así le digo yo de cariño, no hubiese hablado de él. Y quizá tú tienes una idea errónea de lo que es y lo que representa Baphomet. Y si estás aquí escuchando este episodio, es porque estás listo para recibir este conocimiento, tal como lo dice el Kybalión. Cuando los oídos del estudiante están listos para oír, entonces vienen los labios a llenarlos con sabiduría. Date una oportunidad de expandir tu mente, y si lo que digo aquí no tiene sentido para ti, no pasa nada. Todos tenemos libre albedrío y podés escoger entre tener apertura mental y escuchar, o cerrarte y quedarte con tus convicciones. Saga Vargas me escucha desde Ciudad de México y me envió esta sugerencia. Hola Moisés, soy Saga Vargas, ya tiene mucho tiempo que te escucho. Me suena muy interesante todo lo que has hablado en tu podcast. A mí me gustaría que hablaras un poco de los orígenes de Baphomet. Y bueno, muchas gracias antemano por tanta atención. Muchas gracias, saludos desde Ciudad de México. Gracias, Saga. Y me tomó unos meses llegar a tu sugerencia. Tengo bastantes ahí, en el orden que van llegando es como voy sacando los temas. Debo confesar que desde que me inicié en el esoterismo, Baphomet fue una de las primeras figuras que me llamó la atención. Y como era de esperarse, me puse a investigar. Me clavé tanto en el tema de Bapho que algunos hermanos masones me echaban carrilla, en especial el querido hermano Jaime Jalomo, que en paz descanse. Saga, va a ser un episodio interesante y gracias por obligarme de cierta forma a hablar de algo que había estado evitando y posponiendo por varios meses ya. Desde ahora sé que será un episodio más largo de lo usual. Baphomet es una figura enigmática con cabeza de cabra que se encuentra en varios casos en la historia del ocultismo. Y desde los caballeros templarios de la Edad Media, los masones del siglo XIX hasta las corrientes modernas del ocultismo, Baphomet nunca deja de crear controversia. Pero ¿de dónde se origina Baphomet? Y lo más importante,
¿Cuál es el verdadero significado de esta figura simbólica? Este episodio analiza los orígenes de Baphomet, su significado esotérico y su aparición en la cultura popular. Y a lo largo de la historia del ocultismo occidental, a menudo se invoca el nombre del misterioso Baphomet. Aunque se convirtió en un nombre comúnmente conocido en el siglo XX, se pueden encontrar menciones de Baphomet en documentos que datan del siglo XI. Hoy en día el símbolo se asocia con todo lo relacionado con el ocultismo, la magia ritual, la brujería, satanismo, esoterismo. Baphomet a menudo aparece en la cultura popular para identificar cualquier cosa oculta. La representación más famosa de Baphomet se encuentra en Dogme et Rituel de la Haute Magie de Eliphas Levi, un libro de 1897, que se convirtió en referencia estándar para el ocultismo moderno. ¿Qué representa esta criatura? ¿Cuál es el significado de los símbolos que lo rodean? ¿Por qué es tan importante en el ocultismo? Y para responder algunas de estas preguntas, primero debemos mirar sus orígenes. Primero veremos la historia de Baphomet y varios ejemplos de referencias a Bapho en la cultura popular. Hay varias teorías sobre los orígenes del nombre de Baphomet. La explicación más común afirma que es una corrupción del francés antiguo del nombre de Mahoma, que se latinizó con Mahomet, el profeta del Islam. Durante las cruzadas, los caballeros templarios permanecieron durante largos periodos de tiempo en los países de Medio Oriente, donde se familiarizaron con las enseñanzas del misticismo árabe. Y este contacto con las civilizaciones orientales les permitió llevar de vuelta a Europa los fundamentos de lo que se convertiría en el ocultismo occidental. Esto incluía el gnosticismo, la alquimia, la cábala, el hermetismo, y la afinidad de los templarios con los musulmanes llevó a la iglesia a acusarlos de adorar a un ídolo llamado Baphomet, por lo que existen algunos vínculos plausibles entre Baphomet y Mahoma. Sin embargo, hay otras teorías sobre los orígenes del nombre. Eliphas Levi, el ocultista francés que dibujó esta famosa representación de Bapho, argumentó que el nombre se había derivado de la codificación cabalística. El nombre templario de Baphomet, que debe escribirse cabalísticamente al revés, se compone de 3 abreviaturas: Tem, Of, Ab. Templi, Omnium, Hominium, Pactus, Abbas, o el Padre del Templo de la Paz de todos los hombres. Akron Daraul, maestro y autor de la tradición y magia sufíes, argumentó que Baphomet provenía de la palabra árabe Abu Fiamat, que significa el Padre de la Comprensión. El Dr. Hugh Schonfield, cuyo trabajo sobre los rollos del Mar Muerto también es conocido, desarrolló unas teorías más interesantes. Schonfield, que había estudiado un cifrado judío llamado el cifrado Atbash, que se usó para traducir algunos rollos del Mar Muerto, afirmó que cuando uno aplica el cifrado a la palabra Baphomet, se transponía a la palabra griega Sofía, que significa conocimiento y también es sinónimo de diosa. La representación moderna de Baphomet parece tener sus raíces en varias fuentes antiguas, pero principalmente en dioses paganos. Baphomet tiene semejanzas con los dioses de todo el mundo, incluidos Egipto, el norte de Europa, la India, y de hecho las mitologías de un gran número de civilizaciones antiguas incluyen algún tipo de deidad con cuernos. En la teoría junguiana, Baphomet es una continuación del arquetipo del dios con cuernos, ya que el concepto de una deidad con cuernos está universalmente presente en la psique individual. ¿Será que Cernunnos, Pan, Hathor, el diablo como lo representa el cristianismo y Baphomet tengan un origen común? Algunos de sus atributos son sorprendentemente similares.
El antiguo dios celta Cernunno se presenta tradicionalmente con cuernos de asta en la cabeza, sentado en una posición de loto, similar a la representación de Levi de Baphomet. Aunque la historia de Cernunno está rodeada de misterio, generalmente se dice que es el dios de la fertilidad y la naturaleza. En Gran Bretaña, un aspecto de Cernunno se llama Erne, el dios con cuernos, y tiene las características de sátiro de Baphomet, junto con su énfasis en el falo. Pan era una deidad prominente en Grecia. El dios de la naturaleza a menudo se representaba con cuernos en la cabeza y la parte inferior del cuerpo de una cabra. No era muy diferente a Cernunnos. Pan es una deidad fálica y sus rasgos animales son una encarnación de los impulsos carnales y procreadores de la humanidad. En el cristianismo, el diablo tiene características similares a los dioses paganos descritos anteriormente, ya que son la principal inspiración para estas representaciones. Los atributos encarnados por estos dioses se convirtieron en la representación de lo que la Iglesia considera malo. Robin Goodfellow, o Puck, es un hada mitológica que se dice que es una personificación de los espíritus de la tierra. Con varios atributos de Baphomet y otras deidades, se le muestra en la portada de un libro de 1629 rodeado de brujas. El cuadro de Goya de 1821, El Gran Macho Cabrío o El Sábado de las Brujas. Esta pintura representa un aquelarre de brujas reunidas en torno a Satanás, retratado con una figura mitad hombre, mitad cabra. Una figura parecida a Baphomet en la Catedral de Notre Dame de París fue construida originalmente por los caballeros templarios. En 1861, el ocultista francés Eliphas Lévy incluyó en su libro Dogmes et Rituels de la Haute Magie, Dogmas y Ritual de Alta Magia, un dibujo que se convertiría en la representación más famosa de Baphomet. Y todos lo conocemos, una cabra humanoide alada, con un par de pechos, una antorcha en su cabeza entre los cuernos. También incluye varios otros símbolos esotéricos relacionados con los conceptos esotéricos encarnados por Baphomet. Y en el prefacio de su libro, Lévy declaró: la cabra del frontispicio lleva el signo del pentagrama en la frente, con la punta en la parte superior, símbolo de la luz, sus dos manos formando el signo del hermetismo, una apuntando hacia la luna blanca de Chesed y otra apuntando hacia el negro de Geburah. Este signo expresa la perfecta armonía de la misericordia de la justicia. Un brazo es femenino, el otro masculino, como lo de los andróginos de Kurat, cuyos atributos tuvimos que unir con la de nuestra cabra porque es un mismo símbolo. La llama de la inteligencia que brilla entre sus cuernos es la luz mágica del equilibrio universal, la imagen del alma elevada sobre la materia. Como la llama, está ligada a la materia, pero brilla sobre ella. La cabeza de la fea bestia expresa el horror del pecador, cuyo acto material, la única parte responsable, tiene que soportar el castigo exclusivamente, porque el alma es inaccesible según su naturaleza y solo puede sufrir cuando se materializa. La vara de pie en lugar de los genitales simboliza la vida eterna, el cuerpo cubierto de escamas, el agua, el semicírculo sobre él, la atmósfera. Las plumas hablan de lo volátil. La humanidad está representada por los dos pechos y los brazos andróginos de esta esfinge de las ciencias ocultas. En la representación de Eliphas Lévy, Baphomet encarna la culminación del proceso alquímico, la unión de dos fuerzas opuestas para crear la luz astral, la base de la magia y, en última instancia, la iluminación. Mucha información para digerir de un solo jalón, ¿no crees? Y una mirada cercana a los detalles de la imagen revela que cada símbolo está inevitablemente equilibrado con su opuesto.
Baphomet mismo es un personaje andrógino, ya que tiene las características de ambos sexos, senos femeninos y una vara que representa el falo erecto. Y el concepto de androgenia es de gran importancia en la filosofía oculta. Este representa el más alto nivel de iniciación en la búsqueda de convertirse en uno con Dios. El falo de Baphomet es en realidad el caduceo de Hermes, una vara entrelazada con dos serpientes, y este antiguo símbolo representa el hermetismo desde hace siglos. El caduceo representa esotéricamente esta activación de los chakras, desde la base de la columna vertebral hasta la glándula pineal, utilizando el poder serpentino de Ida y Pingala. Y en episodios pasados he hablado sobre estas serpientes que son canales de energía, representan también la luz astral. Dice un libro: la ciencia es real solo para aquellos que admiten y comprenden la filosofía y la religión, y su proceso tendrá éxito solo para el adepto que haya alcanzado la soberanía de la voluntad y así se convierta en el rey del mundo elemental, porque el gran agente de la operación del sol es esa fuerza descrita en el símbolo de Hermes, de la tabla esmeralda. Es el poder mágico universal, el poder universal ardiente, motor. Es el Od según los hebreos y la luz astral según otros. En él está el fuego secreto, vivo y filosófico del que todos los filósofos herméticos hablan con la más misteriosa reserva, la simiente universal, cuyo secreto guardaron y que representaron solo bajo la figura del caduceo de Hermes. Baphomet es por lo tanto un símbolo de la gran obra alquímica, donde estas fuerzas separadas y opuestas se unen en un perfecto equilibrio para generar la luz astral. Este proceso alquímico está representado en la imagen de Eliphas Levi por los términos solvet coagula en los brazos de Baphomet, y si bien logran resultados opuestos, disolver, convertir lo sólido en líquido, y coagular, o sea, convertir lo líquido en sólido, son dos pasos necesarios del proceso alquímico cuyo objetivo es convertir la piedra en oro, o en términos esotéricos, un hombre profano a un hombre iluminado. Los dos pasos están en brazos que apuntan en direcciones opuestas, enfatizando aún más su naturaleza opuesta. Las manos de Baphomet forman el signo del hermetismo. Esta es una representación visual del axioma hermético como es arriba es abajo. Y este dicho resume la totalidad de las enseñanzas y los objetivos del hermetismo, donde el microcosmos, o sea el hombre, es el macrocosmos o el universo. Y por lo tanto, entender uno es igual a entender al otro. Esta ley de correspondencia tiene su origen en las tablas de esmeralda de Hermes Trismegistus, donde se afirma: lo que está abajo corresponde a lo que está arriba, y lo que está arriba corresponde a lo que está abajo para realizar los milagros. El dominio de la fuerza vital, la vida astral, en lo que los ocultistas modernos llaman magia. La práctica de la magia, ya sea blanca o negra, depende de la capacidad del adepto para controlar la fuerza vital universal, lo que Eliphas Levi llama el gran agente mágico o la luz astral. Por la manipulación de esta esencia se producen los fenómenos del trascendentalismo. La famosa cabra hermafrodita de Méndez era una criatura compuesta formulada para simbolizar esta luz astral. Es idéntico a Baphomet, el panteos místico de aquellos discípulos de la magia ceremonial, los templarios, quienes probablemente lo obtuvieron de los árabes. Cada una de las manos de Baphomet apunta hacia lunas opuestas, que Levi llama Chesed y Geburah, dos conceptos opuestos tomados de la cábala judía, del árbol cabalístico de la vida. La Sefirot Chesed está asociada con la bondad dada a los demás,
mientras que Geburah se refiere a la restricción de la necesidad de uno de otorgar el bien a los demás, cuando el receptor de este bien es juzgado como indigno y sujeto a daños. Estos dos conceptos son opuestos y, como todo en la vida, se debe encontrar un equilibrio entre los dos. La característica más reconocible de Baphomet es, por supuesto, su cabeza de cabra. Esa cabeza monstruosa representa la naturaleza animal y pecaminosa del hombre, sus tendencias egoístas, esos instintos más bajos, opuesto a la naturaleza espiritual del hombre, simbolizada por la luz divina en su cabeza. Este lado animal es visto como una parte necesaria de la naturaleza dualista del hombre, donde lo animal y lo espiritual deben unirse en armonía. También se puede argumentar que la apariencia general grotesca de Baphomet podría servir para alejar y repeler a los profanos que no estén iniciados en el significado esotérico de este símbolo. Aunque la representación de Levi de Baphomet en 1861 es la más famosa, el nombre de este ídolo ha estado circulando durante más de 1000 años. Y a través de sociedades secretas, círculos ocultistas, la primera mención registrada de Baphomet como parte de un ritual oculto aparece durante la era de los Caballeros Templarios. Es ampliamente aceptado por los investigadores ocultistas que la figura de Baphomet tuvo una gran importancia en los rituales de los Caballeros Templarios. La primera aparición del nombre Baphomet apareció en una carta de 1098 del cruzado Anselmo de Rivemont, que decía: al amanecer del día siguiente invocaron en voz alta a Baphomet, mientras orábamos en silencio en nuestros corazones a Dios. Luego los atacamos y los obligamos a salir de las murallas de la ciudad. Durante los juicios templarios de 1307, donde los caballeros templarios fueron torturados e interrogados por pedido del rey Felipe IV de Francia, el nombre de Baphomet fue mencionado varias veces. Mientras que algunos templarios negaron la existencia de Baphomet, otros lo describieron como una cabeza cortada, un gato, una cabeza con 3 caras. Y si bien los libros destinados al consumo masivo a menudo niegan cualquier vínculo entre los caballeros templarios y Baphomet, alegando que es un invento de la Iglesia para demonizarlos, casi todos los autores reputados sobre ocultismo reconocen este vínculo. Y de hecho a menudo se hace referencia al ídolo como el Baphomet de los templarios. Un texto antiguo dice lo siguiente: ¿los templarios realmente adoraban a Baphomet? ¿Ofrecían un saludo vergonzoso a las nalgas de la cabra de Méndez? ¿Qué era en realidad esta secreta y potente asociación que ponía en peligro a la Iglesia y al Estado, y así fue destruida sin ser escuchada? No juzgues nada a la ligera. Son culpables de un gran crimen. Han expuesto a ojos profanos el santuario de la antigua iniciación. Se han vuelto a reunir y han compartido los frutos del árbol del conocimiento para poder convertirse en dueños del mundo. El juicio pronunciado contra ellos es más alto y mucho más antiguo que la tribuna del Papa o del Rey. El día que de él comieres ciertamente morirás, dijo Dios, como leemos en el libro del Génesis. Sí, es nuestra profunda convicción, los grandes maestres de la Orden de los Templarios adoraron al Baphomet e hicieron que sus iniciados lo adoraran. Sí, existieron en el pasado y puede haber todavía en el presente asambleas presididas por esta figura, sentada en un trono y con una antorcha encendida entre los cuernos. Pero los adoradores de este signo no consideran, como nosotros, que se trata de una representación del demonio. Al contrario, para ellos es la del dios Pan, el dios de nuestras modernas escuelas filosóficas, el dios de la escuela teúrgica de Alejandría y de nuestros propios neoplatónicos místicos, el dios de Lamartine y Victor Cousin, el dios de Spinoza y Platón, el dios de las escuelas gnósticas primitivas,
el Cristo también del sacerdocio disidente. Esta última calificación atribuida a la cabra de la magia negra. Y estoy seguro que habrás visto imágenes o escuchado que los masones adoran a Baphomet. Y te preguntarás de dónde sale esta asociación de Bafo y los masones. Y te comento, poco después del lanzamiento de la Ilustración de Lévi, el escritor y periodista francés Léo Taxil publicó una serie de folletos y libros denunciando la masonería. Acusaba a las logias de adorar al diablo. Y en el centro de sus acusaciones estaba Baphomet, que fue descrito como el objeto de culto de los masones. La portada del libro de Les Mystères de la Franc-Maçonnerie representa un ritual masónico presidido por Baphomet, quien literalmente está siendo adorado. En 1897, después de causar un gran revuelo por sus revelaciones sobre la masonería francesa, Léo Taxil convocó una conferencia de prensa en la que anunció que muchas de sus revelaciones eran fabricaciones propias. Desde entonces, esta serie de eventos ha sido bautizada como el engaño de Léo Taxil. Sin embargo, algunos argumentarían la probabilidad de que la confesión de Taxil haya sido forzada solo para sofocar la controversia que involucra a la masonería. Y cualquiera que sea el caso, la conexión más probable entre la masonería y Baphomet es a través del simbolismo, donde este ídolo, entre comillas, se convierte en una alegoría de conceptos esotéricos profundos. El autor masónico Albert Pike argumenta que en la masonería, Baphomet no es un objeto de adoración, sino un símbolo cuyo verdadero significado solo se revela a los iniciados de alto nivel. Esto dijo Pike al respecto. Es absurdo suponer que los hombres intelectuales adoraran a un ídolo monstruoso llamado Baphomet, o reconocieran a Mahoma como un profeta inspirado. Su simbolismo, inventado muchos años antes para ocultar lo que era peligroso confesar, fue por supuesto malinterpretado por aquellos que no eran adeptos, y sus enemigos les pareció panteísta. El becerro de oro hecho por Aarón para los israelitas no era más que uno de los bueyes bajo la capa de bronce y los carobim en el propiciatorio malinterpretados. Los símbolos de los sabios se convierten siempre en los ídolos de la multitud ignorante. Lo que los jefes de la orden realmente creían y enseñaban se indica a los adeptos por las indicaciones contenidas en los altos grados de la francmasonería y por los símbolos que solo los adeptos entienden. El ocultista británico Aleister Crowley nació unos 6 meses después de la muerte de Eliphas Levi, lo que le hizo creer que él era la reencarnación de Levi. En parte por esta razón, Crowley era conocido dentro de la OTO, la asociación secreta que popularizó como Baphomet. Aquí está la explicación de Crowley a la etimología del nombre Baphomet, tomada de su libro de 1929, The Confessions of Aleister Crowley. Había tomado el nombre Baphomet como mi lema en la OTO durante 6 años, y más había tratado de descubrir la forma correcta de deletrear ese nombre. Sabía que debía tener 8 letras, y también que las correspondencias numéricas y literales debían ser tales que expresaran el significado del nombre de tal manera que confirmaran lo que la erudición había descubierto al respecto y también aclarara esos problemas que los arqueólogos hasta ahora no habían logrado resolver. Una teoría del nombre es que representa las palabras, el bautismo de sabiduría, otra que es una corrupción de un título que significa Padre Mitra. No hace falta decir que el sufijo R apoyaba la última teoría. Sumé la palabra tal como la deletreaba el mago. Totalizó 729. Este número nunca había aparecido en mi trabajo cabalístico y por lo tanto no significaba nada para mí. Sin embargo, se justificó como el cubo de 9, la palabra, el mítico título dado por Cristo a Pedro como piedra angular de la iglesia,
tiene ese mismo valor. Y hasta ahora el mago había demostrado grandes cualidades. Había aclarado el problema etimológico y mostrado por qué los templarios debían haber dado el nombre de Baphomet a su supuesto ídolo. Baphomet era el padre Mitra, la piedra cúbica que era la esquina del templo. Baphomet es una figura importante en Thelema, el sistema mítico que estableció a principios del siglo XX. En una de sus obras más importantes, Magia Liber Ava, libro 4, Crowley describe a Baphomet como un andrógino divino. El diablo no existe. Es un nombre falso inventado por los hermanos negros para implicar una unidad con su ignorante embrollo de dispersiones. Un diablo que tuviera unidad sería un dios. El diablo es, históricamente, el dios de cualquier pueblo que uno personalmente le desagrada. Esta serpiente, Satanás, no es el enemigo del hombre, sino el que hizo dioses de nuestra raza, sabiendo bien y mal. Él pidió, conócete a ti mismo, y enseñó la iniciación. Él es el diablo del libro de Thoth, y su empresa es Baphomet, el andrógino que es jeroglífico de la perfección arcana. Él es, por lo tanto, vida y amor, pero además su letra es Ayin, el ojo, por lo que es luz, y su imagen zodiacal es Capricornio, este chivo saltador cuyo atributo es la libertad. La Eclesia Gnóstica Católica, el brazo eclesiástico de Ordo Templi Orientis o de la OTO, recita durante su misa gnóstica: y creo en la serpiente y el león, misterio de misterios, en su nombre Baphomet. Baphomet se considera la unión del caos y Babalón, la energía masculina y femenina, el falo y la matriz. Voy a dejar una liga al episodio de Aleister Crowley por si gustas volver a escucharlo, o si aún no lo escuchas, lo puedes escuchar. Aunque técnicamente no es una sociedad secreta, la Iglesia de Satanás de Anton LaVey sigue siendo una orden ocultista influyente, y fue fundada en 1966. La organización adoptó el sigilo de Baphomet como su insignia oficial. El sigilo de Baphomet, el símbolo oficial de esta iglesia de Satán, representa a la cabra de Méndez dentro de un pentagrama invertido. El sigilo de Baphomet probablemente se inspiró en gran medida en esta ilustración de la Clef de la Magie Noire, la clave de la magia negra de Stanislas de Wajda. Y según Anton LaVey, los templarios adoraban a Baphomet como símbolo de Satanás. Baphomet está presente de manera prominente durante los rituales de la iglesia de Satanás, ya que el símbolo se coloca sobre el altar ritual. En la Biblia satánica, LaVey describe el símbolo de Baphomet. El símbolo de Baphomet fue utilizado por los caballeros templarios para representar a Satanás. A lo largo de los siglos, este símbolo ha recibido muchos nombres diferentes. Entre estos están la cabra de Méndez, la cabra de los 1000 jóvenes, la cabra negra, la cabra de Judas y quizás la más apropiada, el chivo expiatorio. Baphomet representa los poderes de la oscuridad combinados con la fertilidad generativa de la cabra. En su forma pura, el pentagrama se muestra abarcando la figura de un hombre con las 5 puntas de la estrella, 3 puntas hacia arriba, 2 hacia abajo, simbolizando la naturaleza espiritual del hombre. En el satanismo también se usa el pentagrama, pero dado que el satanismo representa los instintos carnales del hombre, o lo contrario de la naturaleza espiritual, el pentagrama se invierte para acomodar perfectamente la cabeza de la cabra. Sus cuernos, que representan la dualidad que empuja hacia arriba en desafío, los otros 3 puntos invertidos o la Trinidad negada, las figuras hebraicas alrededor del círculo exterior del símbolo se derivan de las enseñanzas mágicas de la Cábala, deletrean Leviatán, la serpiente del abismo, identificada con Satanás.
Y bueno, en conclusión, Baphomet es una creación compuesta simbólica de la realización alquímica a través de la unión de las fuerzas opuestas. Los ocultistas creen que a través del dominio de la fuerza vital, uno puede producir magia e iluminación espiritual. La representación de Eliphas Levi de Baphomet incluía varios símbolos que aludían a esta elevación del Kundalini, el poder serpentino que en última instancia conduce a la activación de la glándula pineal, también conocida como el tercer ojo. Entonces, desde un punto de vista esotérico, Baphomet representa este proceso oculto. Sin embargo, con el tiempo el símbolo ha llegado a significar mucho más que su significado esotérico. A través de controversias, Baphomet se convirtió, según el punto de vista, en una representación de todo lo que es bueno en ocultismo y todo lo que es malo también en ocultismo. Es de hecho el último chivo expiatorio, el rostro de la brujería, la magia negra, el satanismo. El hecho de que estos símbolos sean bastante monstruosos y grotescos probablemente haya ayudado a impulsar el símbolo a su nivel de infamia, ya que nunca deja de escandalizar a las religiones organizadas mientras atrae a quienes se rebelan contra ellas. Desde que obtuvo un amplio reconocimiento en la cultura popular, la imagen de Baphomet ahora se usa como símbolo de cualquier cosa que esté relacionada con ocultismo y ritualismo. En los medios de comunicación de propiedad corporativa que tienen vínculos con sociedades secretas, la figura de Baphomet aparece en los lugares más extraños, a menudo para audiencias demasiado jóvenes para comprender la referencia oculta. ¿Se usa Baphomet en la cultura pop como un símbolo de poder de la élite oculta sobre las masas ignorantes? Está para pensarse. Después de siglos de mitos, engaños, propaganda y desinformación, en ambos lados del espectro, ¿puedo realmente responder a la pregunta original planteada al inicio de este podcast? ¿Quién es Baphomet? ¿Es un símbolo de Satanás o de iluminación espiritual? ¿Es un símbolo del bien o del mal? Y la respuesta se encuentra dentro del símbolo mismo. Es ambos. En la mitología egipcia, Thoth Hermes es un poder mediador entre el bien y el mal, asegurándose de que ninguno tuviera una victoria decisiva sobre el otro. Baphomet representa el logro de esta tarea cósmica en una escala muy pequeña dentro de uno mismo. Una vez que se alcanza el equilibrio perfecto a nivel personal, el iniciado ocultista puede apuntar una mano hacia el cielo y una mano hacia la tierra y pronunciar este axioma hermético que resonó a través de milenios. Como es arriba, es abajo. Para mí, Baphomet se compone de dos palabras griegas, Baph y Metis, lo que significa un bautismo de luz. Podría seguir hablando más tiempo sobre Bapho, sin embargo, creo que hasta aquí llegaré con este tema. Como lo dije antes, Baphomet es un diagrama, que cualquiera que no esté iniciado no podrá ver más allá de lo que la religión le inculcó. Y sí, ver el dibujo de Baphomet es un demonio aquí en China, pero solo los que están listos para el conocimiento podrán ver más allá que una cara de chivo con cuernos y senos. Pero me interesa saber qué piensas. ¿Tenías idea de toda esta información sobre Baphomet? Después de escuchar este episodio, ¿cambió tu forma de ver este diagrama? Escríbelo en Spotify y ya para no alargarme más, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y que el éxito, la abundancia y la alegría te sigan siempre. Que así sea. Hasta la próxima.